Hola, Hola. Hola. Bienvenidos. bienvenido a su iglesia. Iglesia. Campeones para Cristo. Buenos días, hermanos, ¿qué tal? Les saluda la misión Campeones para Cristo de San Juan de Lurigancho. Gozosos, alegres por saber que Dios siempre está poniendo su mirada en nosotros y nos llama a poder conocerlo y poder entender su palabra. Dios nos tiene ya esta cita predestinada para poder conocerlo aún más, porque no somos nosotros quien disponemos el tiempo, sino es Él. Él es el quien nos llama y quien nos trae con sus lazos de amor para poder entender más a profundidad lo que nos quiere decir y lo que estamos quizás pasando en este proceso en la actualidad, para poder entender un poco más y poder tener esa paz y ese gozo que Dios es lo que desea en nosotros. Según su palabra, Dios nos muestra que este proceso que estamos pasando en conocerlo requiere también un entendimiento claro, no solo de repente de poder leer texto o leer letras, sino dice que es su palabra quien tiene que estar sembrada en nuestro corazón y ello quien nos hará hacer según su voluntad el querer como el hacer. Dios nos muestra, según su palabra, en Hechos 8:30, nos relata acerca de Felipe, cuando Dios le da este llamado a Felipe diciéndole que vaya hacia el encuentro con el etíope, porque el etíope tenía una dificultad en poder entender un verso que era en Isaías, a la cual en el proceso de su visita en el templo le regalaron ese pergamino. Y él quería entenderlo, pero no comprendía ese texto, era muy confuso para él. Entonces fue Dios quien quería que el etíope entendiera, no fue Felipe, no fue quizás otras personas que quisieron que él entendiera, no, sino es Dios, como Dios tiene esa preocupación para nosotros, para que podamos entender, para que sea más clara la palabra. Y Felipe va al encuentro al etíope y nos muestra en el verso 30, nos dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y es la misma pregunta que nos hacemos nosotros, ¿no? ¿Entendemos lo que leemos? ¿O entendemos lo que escuchamos? Es la misma pregunta que debemos hacernos siempre día a día. A veces podemos meditar su palabra, quizás un verso, conmigo un ejemplo, medito un verso y a veces no puedo entenderlo. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Nos dice que debemos de meditarlo día y noche, si es posible, para que Dios sea quien derrame ese entendimiento en nosotros. Y no por lo que nosotros hagamos, no porque yo de repente pongo día a día mi esfuerzo para poder conocerlo. Al contrario, Dios está con una puerta abierta, está con sus brazos abiertos en que más interesado en que nosotros pudiéramos entender y conocerlo. ¿Qué nos dice a continuación en el verso 31? Dice: Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese, se sentara con él. El etíope no entendía lo que leía, pero hizo una pregunta que realmente no es porque estaba ya decidido a querer conocerlo, sino era el Espíritu de Dios quien quería mostrarle a él ese entendimiento claro. Dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Qué tan importante, hermanos, es estar ahora, en este momento, de poder conocerlo más a Dios, de poder entenderlo y que nos fuese revelada su palabra. Así que te animo, hermano, hermana, animémonos todos nosotros en poder tener esa continuidad en palabra, en poder seguir conociéndolo más y en aprovechar este momento, en estar prestos para poder oír lo que Dios nos quiere decir y sobre todo para empezar esta mañana con una hermosa alabanza, una hermosa adoración
para nuestro Dios, nuestro Padre, para darle siempre la gloria y la honra a Él. Continuemos con esta hermosa alabanza. Buenos días, iglesia. Vamos a cantar a nuestro Dios, alegres, gozosos en todo tiempo, porque Él es fiel. Amén. Nuestro Señor es fiel. Gracias, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna, eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Dile una vez más, Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna, eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel, Siempre fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tan fiel, eres fiel. siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, Eres Señor, eres Señor, eres fiel. Buenos días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo. Estamos contentos, estamos alegres porque es Dios que nos habla mediante su palabra en este tiempo. Es el tiempo que Él ha creado para que el hombre pueda oír su voz, para que el hombre pueda escuchar su palabra, para que
en el corazón del hombre sea sembrada su palabra. Es la palabra de Dios que es enviada directamente al corazón del hombre. Y lo maravilloso es que la palabra de Dios no es como nuestra palabra. Nuestra palabra o la palabra del hombre se lo lleva el viento, pero la palabra de Dios dice en Isaías que la palabra, cuando es enviada al corazón del hombre, no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual Él lo ha enviado. Y ciertamente Él tiene un propósito. Si tú nos estás acompañando por primera o segunda vez, Él tiene un propósito para contigo, por el cual Dios, en su soberana voluntad y en su soberana misericordia, a Él le ha placido que tú puedas acompañarnos en este tiempo, y que sea la palabra de Dios quien hable y quien abra tu entendimiento y abra nuestro entendimiento, porque necesitamos que la palabra abra nuestro entendimiento para poder comprender y poder conocer y poder ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar, qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida, cuál es la voluntad de Dios en estos tiempos. La palabra siempre está dada al hombre para que el hombre pueda caminar en ella. Pero también vemos por otro lado que el hombre está siempre abrazando muchos pensamientos. El hombre está siempre pensando en qué es lo que para él es conveniente, o qué es lo que es para él correcto o bueno. La palabra del Señor nos va a mostrar en un escenario cómo se encuentra el hombre y cómo el hombre trata de obedecer a un mandato que Dios le da. Está en 1 Samuel, capítulo 15, verso 3. Y el contexto de esta historia es el hombre llamado Saúl, que es el rey de Israel, este pueblo que Dios escogió. En ese tiempo también vemos a un profeta llamado Samuel. Y este hombre llamado Samuel, que es el profeta que Dios ha levantado, que Dios ha escogido, la palabra nos menciona que siempre es Samuel siendo ese intermediario entre Dios y su pueblo. Y en este caso, Saúl es el primer rey de Israel y es Samuel quien va a hablar directamente con Saúl, dándole a conocer cuál es el mandato de Dios, qué es lo que Dios le ha mandado hacer en ese tiempo, en ese contexto donde él está siendo rey de Israel, ¿verdad? Vamos a leer el verso 3. El verso 3 dice: ve pues, dice, y llega a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas y camellos y asnos. Dice la palabra del Señor que es Dios mismo diciendo a Saúl: ve a esta tierra o a este lugar llamado Amalek y destruye todo lo que hay ahí. No dejes absolutamente nada. La palabra nos dice y nos da esa información acerca de que Dios le manda esto a Saúl. Vemos después en el verso 9 del mismo capítulo, nos va a decir qué es lo que pasa con Saúl y qué es lo que hace el pueblo. Dice la palabra en el verso 9: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Algo muy interesante nos brinda este versículo. Nos dice que Saúl juntamente con todo el pueblo empiezan a seleccionar y empiezan a destruir esa tierra, ¿verdad? Y a conquistarla según su parecer. Empiezan a escoger lo que es bueno y empiezan a destruir lo que ellos creen que es vil o menospreciable. La palabra nos brinda esa información. Y entonces nos hacemos esta pregunta: ¿está haciendo Saúl lo que Dios le ha mandado? ¿Está Saúl cumpliendo con el mandato que Dios le ha dado a este rey de Israel? ¿O es que él empieza a obedecer según su parecer? Él empieza a aplicar su criterio en el mandato que Dios ha dado a este rey de Israel,
vemos por la palabra que algo sucede, que algo acontece. Ahora vamos a ver cómo o qué pensamiento está teniendo Saúl respecto a lo que ha hecho. Y vamos a ver qué es lo que le dice Saúl a Samuel, al profeta de Dios. Dice en el verso 13, dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Interesante lo que la palabra nos enseña, porque es Saúl que está firme, que está de una forma convencido de lo que él ha hecho. Y para Saúl, para él ha obrado bien, cumpliendo el mandato de Dios. Para él todo está súper bien. Y dice la palabra que lo está escuchando Samuel. La pregunta que nos hacemos es: ¿realmente Saúl ha cumplido el mandato? ¿O ha actuado Saúl conforme su parecer, conforme su criterio, tratando de cumplir el mandato de Dios? Vemos por la palabra que él está seguro de lo que está diciendo, de lo que está hablando a Samuel. Y lo que vemos en la palabra es lo que pasa con el hombre en estos tiempos. El hombre está actuando de muchas formas, está actuando de muchas maneras, pensando que está haciendo la voluntad de Dios, pensando que está cumpliendo con él. Y empieza a mezclar sus pensamientos, empieza a mezclar sus creencias, tratando de agradar a Dios en su vida. Por la palabra del Señor vemos que así como Saúl empieza a mezclar su parecer, empieza a mezclar su criterio juntamente con todo el pueblo respecto al mandato que Dios le ha dado de destruir toda esa tierra, de destruir todo ese lugar, vemos que ellos no obedecen por completo el mandato, sino empiezan a mezclar su criterio, su pensamiento, sus creencias, y empiezan a hacer simplemente lo que ellos creen que es conveniente. Y de la misma forma, el hombre está caminando en estos tiempos y está apoyándose en su criterio, apoyándose en su opinión, en su parecer, y está pensando que está cumpliendo con Dios en su vida. Está pensando que él o ella están haciendo lo correcto ante Dios. Y es algo que la palabra nos muestra, pero también es algo que vemos hoy en día, en estos tiempos. Cómo el hombre está caminando para con Dios. Pero vamos a ver qué es lo que le responde Samuel, qué es lo que le dice Samuel. Dice en 1 Samuel capítulo 15 verso 19, dice: ¿por qué pues, dice Samuel, empieza a hablar Samuel diciendo: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. La palabra nos da a conocer que Samuel empieza a confrontar a Saúl con una pregunta. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra en una primera instancia nos confronta. La palabra es aquel espejo que brinda una imagen real acerca de cómo estamos nosotros internamente, acerca de cómo nosotros estamos caminando en esta vida. Pero muchos a veces no quieren escuchar esa palabra. Muchos quieren evitar escuchar esas palabras y simplemente prefieren caminar conforme su parecer, conforme su criterio. Y están seguros o seguras haciendo o caminando de esa forma en esta vida. Pero la palabra también nos dice en el Salmo 94, 11, nos dice cómo es o cómo están o cómo son los pensamientos del hombre. Dice en el Salmo 94, 11, dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. En la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor conoce los pensamientos de la gente, sabe que no valen nada. La palabra nos muestra que hay muchos pensamientos en la mente del hombre, pero en comparación con la voluntad de Dios, simplemente el pensamiento del hombre se disipa, no tiene algún valor. La palabra nos muestra que Samuel está haciendo una pregunta a Saúl.
Y vamos a ver qué es lo que dice Saúl, qué es lo que responde. El verso 20 y 21 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, dice, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Lo interesante de la respuesta de Saúl es que dice, yo he obedecido la voz de Jehová. Él piensa que ha obedecido la voz de Dios y cree que ha hecho más que le pidieron, porque el pueblo va a levantar ofrenda a Dios de lo que ha traído. Saúl está pensando y sigue pensando y está siendo obstinado en esto, en abrazar lo que él cree que es correcto. Y está diciendo, yo sí he obedecido la voz de Jehová. No hay nada de malo en lo que he hecho, Samuel. Qué interesante, porque esto representa al hombre o también al creyente, que solo con hacer lo que ellos creen que es correcto, o hacer lo que ellos creen que es lo justo o lo bueno ante Dios, que piensan que es suficiente porque están cumpliendo con Dios. La palabra nos enseña cómo este hombre empieza a ser llevado por sus pensamientos y apoyarse en ellos de una forma muy dura, de una forma donde por más que Samuel está hablando, él está siendo cerrado en esto. Y hay mucha gente así que está caminando en estos tiempos. Cuando le empezamos a hablar de la palabra, le empezamos a decir, tú necesitas oír la palabra en tu vida. No, yo estoy bien. No, yo no creo en tanta palabra. No me van a obligar a leer la Biblia. Y claro que nadie te va a obligar a leer la Biblia. Pero lo que sí te decimos es que la única forma de conocer a Dios viviente es por medio de su palabra. La única forma de poder ver cuál es la senda que Dios ha preparado para nuestra vida, cuál es la vía, el camino por donde nosotros debemos andar es mediante su palabra. Porque si no hay palabra en el corazón del hombre, si no hay palabra en el corazón del creyente, lo que va a pasar es que él o ella se va a conformar en lo que él cree que es correcto, o en lo que ella cree que es bueno ante Dios, o que está cumpliendo con él. Algunos creyentes piensan que solamente basta con asistir a una congregación o estar en las reuniones que dicha congregación dice, ¿no? donde cada miembro debe de estar. Muchos creyentes están pensando que solamente con escuchar alguna prédica más, y amén a las prédicas, pero escuchar una prédica más es suficiente para sentirme bien, para tratar de hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Pero lo que la palabra del Señor nos está enseñando en este escenario es cómo se encuentra el hombre cuando recibe una palabra, cuando Dios le dice un mandato, cómo el hombre fácilmente empieza a mezclar sus pensamientos, cómo el hombre empieza a apoyarse en lo que él cree que es correcto, en lo que él cree que es bueno ante Dios. Vamos a leer qué es lo que dice el verso 22, frente a estas palabras que Saúl dice a Samuel, cómo Samuel empieza a hablar a Saúl. Y dice en el verso 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y le está diciendo, ¿qué agrada a Dios, Saúl? Saúl, ¿qué le agrada a Dios? Le está diciendo. ¿Qué agrada a Dios? ¿Lo que tú hagas conforme a tus pensamientos o que obedezcas a su voz?
o que obedezcas a su palabra? Y esa es la pregunta que también la palabra nos hace a nosotros. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que tú crees que le agrada a Dios? ¿Tus pensamientos? ¿Tu criterio? ¿Tu forma de vida? ¿Tu estilo de vida? La palabra nos enseña que a Dios, lo que le agrada a Dios, es que nosotros cumplamos su palabra en nuestra vida, podamos caminar mediante la línea de su palabra. Dios ha llamado al hombre y Él es quien trae al hombre para que preste atención o esté sumiso a su palabra, donde ese proceder alineado a la voluntad de Dios es el mismo Dios. Es Dios mismo quien se encarga de crear en la vida del hombre ese proceder. Es la palabra de Dios quien profundiza. Es la palabra de Dios quien desarraiga muchos pensamientos que el hombre ha abrazado como buenos, como correctos. Pero solamente la palabra podrá permitir al hombre ver eso en su vida. Porque si no hay palabra en su vida, en la vida del hombre, el hombre va a seguir caminando conforme sus muchos pensamientos, conforme su criterio. Va a apoyarse en lo que él cree que es correcto, en lo que él cree que está bien. ¿Qué más dice Samuel a Saúl? En el verso 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La palabra nos dice en el verso 23, y Samuel está diciendo a Saúl, diciendo: como pecado de adivinación es la rebelión, y como la idolatría es la obstinación. Y lo que nos muestra la palabra de Dios en este momento, en este escenario, es que el hombre está en una vida donde está caminando siendo rebelde a la voluntad de Dios. Está por una vía donde está yendo en contra de la voluntad de Dios, porque está caminando, confiando y sintiéndose seguro en sí mismo. Está siendo obstinado porque primero pone sus pensamientos antes que la palabra de Dios. Donde sus pensamientos, los pensamientos del hombre, empiezan a ser superiores a la palabra de Dios en su vida. Y mucha gente está caminando de esa forma. Aún dentro de una iglesia, mucha gente empieza a poner lo que él cree o lo que ella cree que es correcto o que está bien en su vida antes que la palabra de Dios. Y empiezan a tener ese pensamiento en la cúspide de su corazón y la palabra está debajo. Donde la palabra empieza a ser menos oída sobre su vida y donde sus pensamientos empiezan simplemente a llevarlos, a moverlos por esa vía que es contraria a la voluntad de Dios. Y cuando la palabra del Señor empieza a confrontar la vida de esa persona empieza a no querer oír, empieza a rechazar, porque esos pensamientos se han enraizado y se han levantado como murallas de argumentos en la vida de esa persona, donde piensa que está bien ante Dios, donde piensa que está haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que realmente Dios quiere entonces? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? Te preguntarás. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? En Jeremías 9:24 la palabra te dice, la palabra nos dice: mas alabes en esto el que subiera a alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Impresionante. La palabra nos responde a la pregunta y dice Dios: yo quiero esto de ti, que me conozcas y que me entiendas. Yo quiero esto de ti, que tú puedas conocerme completamente. ¿Quién soy yo para tu vida? Y la única forma de conocer a Dios es mediante su palabra. Y Él es quien ha llamado al hombre. Él es quien ha traído al hombre.
Él es quien ha llamado al hombre para que sea su iglesia, para que sea parte de Él, donde hay una unidad impresionante, donde solamente gobierna una sola voluntad, y esa es la voluntad de Dios. En 1 de Pedro 2, de 9 al 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Algo impresionante lo que la palabra nos dice. Dice que Él nos ha escogido. No fuiste tú quien escogiste a Dios, sino que Él te escogió. Y es un Dios que mueve los tiempos y las situaciones y las circunstancias para que el hombre pueda voltear su mirada a Dios. Y la palabra nos dice que Él es quien nos escogió y nos ha llamado y nos ha traído para que seamos su iglesia. Una iglesia que brilla, una iglesia que empieza a resplandecer la luz de su evangelio, una iglesia que empieza a proclamar la verdad que se encuentra en Él, una iglesia que empieza a levantar una voz de esperanza para aquel que está derrumbado, derrotado, una iglesia para hallar al perdido, para cubrirlo al desnudo, para dar refugio al necesitado, una iglesia para alumbrar al que está en tinieblas, porque aquella luz que la iglesia debe de irradiar no es la luz del hombre, sino es la luz de Cristo, porque es Cristo en nosotros esperanza de gloria, porque es Cristo mismo resplandeciendo en nuestra vida. ¿Y cómo Cristo resplandece en nuestra vida? Mediante su palabra. La palabra del Señor está dada al hombre para que el hombre pueda comprender y pueda entender y conocer al Dios verdadero, al Dios que está vivo, para que la palabra del Señor empiece a llevar al hombre por una vía donde no se encuentra mi parecer, donde no se encuentra mis pensamientos, donde no se encuentra mi criterio, mi opinión, sino que es la palabra del Señor que empieza a encaminarnos y es la palabra misma que empieza a mostrarnos cómo la mano de Dios empieza a obrar en nuestra vida. Es la palabra misma que empieza a llevarnos por esa senda maravillosa que Dios ha establecido. Antes de la fundación de ese mundo, Dios ha creado ese camino para que tú y yo podamos caminar en él. La palabra nos dice que Él, un Dios de misericordia, que Él nos halló, que su misericordia se extendió y nos halló, dice la palabra. Dice la palabra del Señor que en un tiempo estábamos en tinieblas y que Él nos ha traspasado a su reino de luz, para que seamos direccionados por su voz a lugares espaciosos y seguros. Y ese lugar espacioso y seguro es en la línea de su voluntad. Pero a veces el hombre es tan necio, a veces somos tan necios y tan tercos que queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Queremos hacer lo que nosotros creemos que es conveniente para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia y para todo lo que podamos nosotros tener. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿acaso Dios no está interesado en tu familia? ¿Acaso Dios no está interesado en tu trabajo? ¿Acaso Dios no está interesado en cada área de tu vida? Claro que sí está. Pero una diferencia es caminar conforme mis pensamientos, caminar conforme mi criterio o ser guiado por la palabra. Son dos cosas muy distintas. Son dos cosas muy distintas, aunque para la vista del hombre puede ser que es lo mismo. Pero delante del Señor, hermano, delante del Señor nada se puede esconder, nada se puede ocultar. Delante del Señor son dos cosas muy distintas. Como dice en Efesios 1, del 22 al 23, dice la palabra que cuando Cristo ya ha resucitado, está a la diestra de Dios, sentado en los lugares celestiales. Dice que Él lo ha puesto sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Una iglesia que entiende quién es su Señor. Una iglesia que empieza a comprender cuál es la voluntad de su Señor. Una iglesia que empieza a resplandecer por la palabra en ella. Una iglesia que tiene autoridad y poder. Una iglesia que ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella. Una iglesia firme. Una iglesia establecida. Y Dios te ha llamado para que tú seas su iglesia. Para que tú estés establecido o establecida en Él. Para que ningún escenario complicado que pueda venir a tu vida te pueda derrumbar. Para que ninguna situación difícil a tus ojos pueda desviarte de mirar quién es Dios en tu vida. La palabra del Señor está dada para que el hombre pueda ser encaminado conforme a la voluntad de Dios. Dios nos brinda mediante su palabra un llamado a la obediencia, no un llamado a lo que tú crees que es conveniente, no un llamado a lo que tú crees que es bueno para ti, sino un llamado a obedecerlo. Y no te preocupes de cómo se hará eso, porque de eso se encarga Dios, porque Él es Dios. Y Dios te dice, esto quiero, que tú me conozcas y que entiendas quién soy yo. Y la única forma de conocer y entender quién es Él es mediante su palabra. La palabra está dada al hombre para que el hombre pueda deslumbrarse y poder ver a su Creador y poder contemplar quién es Él en su vida. La única forma de poder ver eso en nosotros, en nuestro caminar, es por la continuidad de su palabra oída sobre nuestra vida. Y como hace poco un joven me dijo, es difícil Julio, es difícil hacerlo solo, es difícil. Y empezó a botar sus lágrimas, es difícil Julio. Y capaz para ti sea difícil, pero déjame decirte que para eso Dios creó su iglesia, para que tú puedas venir y juntos ir a la palabra y juntos poder caminar y poder orar juntos por esos momentos difíciles y creer juntos y confiar juntos en lo que Dios va a hacer en tu vida. Estamos acá porque creemos, no solamente creemos, sino estamos viendo al Dios vivo caminar, obrar, moverse en nuestra vida, y es algo impresionante. Así es que te animo en esta mañana a que la palabra del Señor siga siendo oída sobre tu vida. Y si tú no estás en ningún discipulado, por favor, discipúlate. Por favor, escríbenos. Por favor, llámanos o escríbenos. Estamos dispuestos para servirte. Si tú no sabes cómo comenzar esto, has sentido algo medio raro, por favor, no dudes en escribirnos para poder ir y orar por ti y juntos caminar en esta vida tan maravillosa, que no somos nosotros quien hace algo, sino que es Dios guiando nuestra vida, es Dios transformando nuestra vida mediante su palabra. Así que te invito a que ores conmigo en este tiempo. Señor, gracias Padre, por tu palabra, Señor, que es compartida. Gracias por este tiempo, Señor. Tú nos haces un llamado a obedecerte a ti, a obedecerte genuinamente, a obedecerte auténticamente, Señor. La única forma de poder ver eso en nuestra vida es mediante tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no caer en el error de caminar conforme a nuestro parecer, de pensar que estamos cumpliendo contigo o caminando conforme a tu voluntad, Señor, y realmente estamos haciendo lo que nosotros creemos que es conveniente, lo que nosotros creemos que es seguro, lo que nosotros creemos que es importante. Ayúdanos, Señor, a no caer en ese gran error, Padre. Y si hemos caído, Señor, tú nos levantas en el nombre de Jesús para poder caminar mediante tu voluntad, para poder ser esa luz y esa sal, Señor, que tú quieres que seamos, Padre. Gracias te damos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.
todo tiempo tú eres fiel, Padre. Porque en todo tiempo, Señor, tú estás obrando en cada una de nuestras vidas, Padre Santo. Estás trabajando y moldeándonos cada día, mi Señor. En todo tiempo, en cada paso eres fiel. En la tormenta eres mi fuerza, eres fiel. En la tempestad tu paz me abraza. En debilidad tu amor me levanta. Oh Dios, en ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Te amamos, Señor. Mi Redentor, mi Salvador, eres fiel. Mi Padre eterno, eres mi luz, eres fiel. En la tempestad tu paz me abraza. En debilidad tu amor me levanta. Oh Dios, en ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Y en tu promesa pondré mi confianza. Tú eres mi fuerza, yo confío en ti. Mi roca eterna y mi esperanza. Tu amor es eterno y confío en ti. Y en tu promesa pondré mi confianza. Tú eres mi fuerza, yo confío en ti. Mi roca eterna y mi esperanza. Tu amor es eterno, yo confío en ti. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Y en tu promesa pondré mi confianza. Tú eres mi fuerza, yo confío en ti.
mi esperanza, tu amor es eterno, yo confío en ti. Muy buenos días, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes los siguientes anuncios. El primer anuncio es el tiempo discipulado, un tiempo necesario en nuestras vidas. Así que les animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo de discipulado. Como dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El versículo 20 nos indica a enseñar todo lo que Él nos ha mandado. El siguiente anuncio es que todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar este video, te animo a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Misión Campeones para Cristo de San Juan de Lurigancho. Muchas gracias.